Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de FUCBAM, Habitar el Pensamiento. Como ya saben, se emite todos los martes por Radio Fénix. Un martes de cada mes, el programa es llevado adelante por el área de género de FUCBAM, quien les habla. Ana Laura Lobato, está mal que me presente primera, pero bueno. Y nuestra Isabel compa. Cervoni. Muy buen día, Isa, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos, Anita? Muy bien, corriendo como siempre. Atrás de esa obra. Atrás de la obra, atrás de la facu, atrás de los gurises. No me queda nada por lo que correr. Muy bien, Isa, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Ana, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar al plebiscito por la seguridad social, pero antes vamos a compartir algunas convocatorias. El miércoles 25 de septiembre, mañana, vamos a tener el plenario de cooperativas en formación, trámite y sin tierra a desarrollarse en FUCBAM a las 19 horas. Bien, el viernes 27 de marcha, el viernes 27, este viernes, convocamos a la marcha de la diversidad. Entendemos que la concentración es en la Plaza Libertad y se va a la Plaza 1 de Mayo. Bien, el domingo 29, asamblea de cooperativas en Paysandú. 10 horas. El lugar lo van a estar difundiendo los compañeros y compañeras en la mesa. Buenazo. El jueves 3 de octubre volvemos con el libro de María Julia, que se presentará en el CIMA a las 18:30 horas. La dirección es en Martín C. Martínez, 1686. Y ahora sí, damos lugar a la entrevista. No, tenemos el miércoles 9 de octubre. Nos falta una. El miércoles 9 de octubre, a un año del genocidio, Marcha por Palestina, 18:30 horas, explanada de la Intendencia. Y dos convocatorias que nos llegaron a último momento. El sábado, a las 10:30, barriada en Mesa 4, que son las cooperativas que están en Luis Valleverre y Camino de las Tropas. Y el domingo 5, en barrio Bella Italia, Mesa 5. La Juana, Bien, Bella la Juana. Mi Así que el domingo también, 10:30 de la mañana, barriada en Mesa 5. Vamos, la Juana, cooperativa amada. Muy bien, pasamos a las entrevistadas. Hoy nos acompañan Flor de Lis, secretaria de Género del PIT-CNT, y Karina Sosa, presidenta de ATSS. Bienvenida, compañeras. Gracias por darnos este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidas. Adhiero a las gracias por la invitación, porque siempre es bueno tener un espacio donde sea solo de nosotras. Bien, Karina, para comenzar, este ruidito... Sí, se está sintiendo mal, ¿verdad? Ahí. Ya está. Perfecto, gracias, Fede. Siempre nosotros y lo técnico. Bien, para comenzar, Karina, ¿qué es la seguridad social y qué abarca? ¿Y qué diferencias hay entre hablar de una reforma jubilatoria a una reforma de la seguridad social? Es una gran pregunta para enmarcar el tema. Es una pregunta que lleva una respuesta de 5 horas, pero yo voy a tratar de resumirla en 2 un minutos. minuto y medio, 2 Bien. más o menos, que es lo que se estila para que la gente no se aburra. La seguridad social tiene una larga historia que no nace en el Uruguay, ¿verdad? Tiene orígenes muy anteriores y muy antiguos. Pero en nuestro país es todo lo que está bien. Es todo lo que está bien. Es cubrir desde al niño desde antes que nazca, a la mamá cuando está embarazada, al desempleado, a la trabajadora que no tiene un medio de subsistencia y contenerla en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Es un poco ver también el futuro, cuando está enfermo, cuando se queda sin trabajo o cuando se va a jubilar. E incluso se podría decir también que te cubre hasta después de fallecer, porque te cubre expensas funerarias o gastos complementarios para el sepelio. O sea que en realidad la seguridad social en nuestro país es robusta. Y a lo segundo te voy a decir que la diferencia entre una reforma de jubilaciones y pensiones y una reforma de seguridad social es justamente todo lo contrario. La reforma presentada el año pasado va en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero más que nada es un ajuste fiscal para ahorrar con el que menos tiene. ¿Por qué? Porque en general, ¿quiénes necesitamos de la seguridad social? Los más desprotegidos.
Y entonces allí, como somos muchos, es donde se ve realmente el ahorro, ¿no? Y la reforma del año pasado tiene que ver con eso, con recorte de jubilaciones y pensiones, que podría haber sido peor, pero con la discusión parlamentaria se enderezó un poquito el barco, lo que no quiere decir que sea buena. Entonces, al no contener ningún otro aspecto que no sea ese, para nosotros no es una reforma de la seguridad social, ya que ni aumentó una asignación familiar para una madre de hogar monoparental, ni dio una jubilación para el ama de casa, ni estuvo pensando en otros tipos de políticas que para nosotros hacen a la seguridad social en su conjunto. Bien, Flor, de forma breve, si nos puedes comentar los 3 puntos que se plantea la reforma de la constitucional que se votará en octubre. No de forma breve porque después los vamos a desarrollar, pero como un... Sí, tampoco es tan breve. Tampoco es tan breve. Ninguna pregunta de esta es muy breve. Es muy ninguna breve. pregunta es fácil. Igual ustedes se explayan, lo que da, tranquis. Bueno, en primer lugar, quedan prohibidos el sistema de ahorro individual con destino jubilatorio. Y esta frase es así, dicha así, es más que importante poder entenderla, ¿no? Porque este ahorro individual en nuestro país, enmarcado en el sistema de las AFAPs, y te hablan de ahorro individual, sobre todo los detractores, como si esa plata que estuviera ahí diciendo individual sea nuestra plata. Y eso es una gran mentira que hay que decirla muy fuerte. Eso es mentira, porque el ahorro individual es cuando yo, si quiero, voy y lo pongo en el Banco República, y cuando quiera lo saco, y cuando quiera le pongo más. Cuando quiero salir de licencia voy, saco unos pesitos, o cuando me enfermo voy y saco 3.000 pesos porque me enfermé y tengo que comprar un remedio. Y sin embargo, estando en esta forma, a lo que llaman ahorro individual, tú jamás vas a poder golpear la puerta porque te enfermaste, jamás vas a poder golpear la puerta porque querías irte de vacaciones, jamás vas a poder golpear la puerta porque es el cumpleaños de 15 de tu hija y dices, ay, voy a festejar porque tengo un ahorro individual. Mentira. Ese ahorro individual en realidad no es nuestro, es un ahorro que queda ahí, que después te lo van a devolver en unas míseras cuotas, como así es. O sea, hay personas que están cobrando 800 pesos, personas que cobran 2 pesos, personas que cobran 1.000 y algo de pesos, y es realmente lamentable que nos quieran vender un cuento cuando en realidad no es verdad. Entonces hay que decirlo fuerte y claro, es una mentira lo que hace el sistema de las AFAPs. Después, la cuestión de jubilarnos a los 60 años. O sea, con esta nueva reforma a la seguridad social, que no es más que un ajuste fiscal encubierto contra los y las trabajadoras, te dicen que tenés que jubilarte ahora obligatoriamente con 65 años. Nosotros decimos que tiene que seguir a los 60 años, que tenemos el derecho de elegir que nos podemos jubilar a los 60, si queremos a los 63, si queremos a los 65, y si no quiero voy a seguir trabajando. Pero mínimamente la cuestión de los 60 años creo que es el piso básico de dignidad, cuando además nosotras pensamos en tanta cantidad de compañeras. Yo, por ejemplo, que vengo del gremio de la costura, soy parte del sector de la costura, hay que pensar que a los 50 años ya estamos llenas de enfermedades profesionales. Cualquier compañera que me está escuchando sabe que sufre tendinitis. Yo misma sufro de tendinitis de los años de producción adentro de la fábrica, y ni que hablar si voy a esperar a jubilarme a los 65 años. O sea, llevo con las manos torcidas, y eso es una realidad, con las manos con enfermedades profesionales, con tendinitis, y con la pierna de apretar la máquina de coser el pedal, que la rodilla ya a los 50 y pico se te empieza a hinchar, o sea, y pretenden que trabajemos hasta los 65, o sea, es como muy muy terrible eso en el caso de las costureras, pero también podemos hablar de un montón de casos, como de las compañeras, por ejemplo, que hacen limpieza. De los años de torcer el trapo de piso, también sabemos que te dan enfermedades, o sea, porque una cosa es que yo lave el piso en mi casa y otra cosa es que pase lavando 8 horas el piso todos los días, y de verdad que te afecta. Entonces pretenden que te jubiles con 65 años. Que lo más triste es que atacan a las personas más pobres, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una persona profesional, estamos hablando de mujeres trabajadoras de la vida y luchadoras que permanentemente están tratando de tener una entrada laboral. Fíjate que además
La cuestión que esto también va muy atado al tercer punto que hace que la jubilación pueda ser equiparada, se equipare a un salario mínimo nacional, porque en su mayoría la cantidad de compañeras que trabajan en determinadas situaciones no pueden trabajar sus 30 años. ¿Por qué? Porque si yo soy mamá, tengo hijos, si soy hija, porque tengo padres, por lo general me dedico muchísimo a los cuidados. Yo vuelvo a poner el ejemplo de mi sindicato, que es un ejemplo que puede replicarse en otros. Vos por lo general, cuando tenés que cuidar tus hijos o se te enferman y muchas veces, ¿qué haces? O renunciás o pedís que te dejen una licencia sin goce o ni siquiera accedes al trabajo y lo haces informalmente. ¿Por qué? Porque vos tenés otro montón de cosas de tu propia vida que hacen que vos no tengas esos 30 años. Entonces, a veces aspirás a tener una pensión a la vejez. O sea, ¿cuál es la pensión que me vas a dar en algún momento de mi vida por haberme dedicado a una vida donde pude trabajar poco, donde trabajé sí mucho, pero de manera informal, y en definitiva voy a terminar obteniendo una mísera pensión? Cuando la cuestión de mi informalidad también fue una contribución que hice a la sociedad, también fue parte de la contribución que hice al PBI, y que nunca fui absolutamente tomada en cuenta. Pero siempre, ¿quiénes? Las personas que somos más pobres, las personas que somos menos privilegiadas, las personas que de verdad tenemos mil necesidades. En vez de colocar una reforma a la seguridad social como la que se nos colocó, bien que podrían haber pensado, por ejemplo, los 300.000 trabajadores, más de 300.000 trabajadores que son informales, que no tienen derecho a absolutamente nada. Pero esos trabajadores, el día de mañana, si llegan a tener una pensión, van a tener una mísera pensión que ni siquiera va a ser el piso mínimo para poder tener una vida con un poco de dignidad. Está claro que nos debemos, más allá de estos 3 puntos, está claro que nos debemos un gran diálogo social, porque estos 3 puntos deben ser el piso básico para empezar a discutir cuál es esa reforma a la seguridad social que de verdad sea integral y que de verdad nos contemple a todos los ciudadanos de este país. Bien, gracias, Flor. Karina, ¿qué son las AFAP y por qué son un gran negocio? ¿Y qué ha pasado en el mundo con el modelo de las AFAP? Porque en los debates hemos escuchado varias veces que en diversos países han desistido del modelo AFAP. ¿Por qué? ¿Por qué en Uruguay se sigue insistiendo? Mira, tremenda pregunta te mandaste sin querer. Porque la verdad es que poco se sabe de este tema, pero justamente en las encuestas es el que más indecisión genera, ¿no? Entonces, yo creo que falta poner sobre la mesa justamente lo que vos preguntás. Primero, el origen. ¿Dónde inicia en América Latina, en el Caribe y en los países del este? Por ejemplo, en América Latina, en Chile. ¿Bajo qué régimen? Bajo una dictadura. En el año 81, la dictadura de Pinochet. Pasaron 12 años hasta que otros países hicieron algo parecido. E incluso Chile fue a un régimen totalmente privado. ¿Y qué pasó en la pandemia hace unos años, en el 2020? Tuvieron que hacer 1000 malabares jurídicos para poder sacar dinero de las AFAP porque no tenían un respaldo social que resolviera los problemas inminentes que se estaban generando con la pandemia, cosa que no pasó en el Uruguay. Todos sabemos que en pandemia, mal, bien, mucho, poco, mejor o peor, el BPS se hizo cargo de toda la situación, un poco abonando a lo que dice Flor, ¿no? No hay una obligación de las AFAP de contribuir en ningún sentido más que en calcular al final de la vida laboral la renta vitalicia. Pero si yo pongo 100 pesos en la FAP, a mí me van a quedar entre 83 y 80 porque todo lo demás se va en el seguro de vida y en las comisiones por administración y comisión por custodia. Que déjenme decirle algo, tenemos compañeras que se han ido del país porque no encuentran trabajo, que se han ido con sus hijos incluso, me viene a la cabeza una compañera de Carmelo ahora, que hace varios años que está en Panamá, y la primera vez que le llega el estado de cuenta a la casa de sus padres fue ahora, después de la reforma, ahora que se sabe que hay plebiscito, donde dice que el Banco Central del Uruguay le cobra una custodia a pesar de que no está trabajando.
O sea que su ahorro individual, tal como está planteado, va decreciendo en la medida en la que le descuentan esa comisión por custodia. Y lo que prevé la ley es que también se pueda descontar el resto de las cosas a decir del Poder Ejecutivo. Ya está como ejecutado en la 20130, que si el Poder Ejecutivo mañana se levanta con ganas de seguirle descontando al trabajador que no está aportando porque está sin empleo, también puede hacerlo. Entonces las AFAP son un gran negocio en el que tú no tenés que invertir nada para iniciarlo, lo haces con la mano de obra del Banco de Previsión Social, que hace los traspasos mes a mes de forma detallada y unificada por cada persona en este país, y te transfiere en la órbita de los 3 millones de dólares por día, o sea, 1.500 millones de dólares anuales. Ya mira, ahora cerrado al trimestre 2, hice un promedio general con el tercer trimestre, con el informe del Banco Central del Uruguay, íbamos 1.200 millones de dólares aprox, ya en 9 meses, que no llega a 9 porque septiembre no ha terminado, y veía que había una colocación de 1.298 millones de dólares en títulos de deuda que los compraron las AFAP, por supuesto que son los bancos. O sea, es un negocio redondo, es el negocio que te permite utilizar el dinero de la trabajadora, del trabajador, y no invertir en nada más que en poner una oficina bonita que atraiga al público, mentirle a la gente, por supuesto, porque nos mintieron en el 96 y nos mienten más aún ahora, porque salen a afiliar gente que no está trabajando para que ya cuando entre al mercado de trabajo esté en esa FAP. Porque de todos modos va a entrar a una FAP porque ya es compulsiva ahora la afiliación desde 0 pesos de sueldo, cuando hemos comprobado que el 90% de los rentistas que tenemos hoy, que son unas 100.000 personas aproximadamente, en promedio cobran unos 5.050 pesos, en promedio. Hay otros que cobran más, obviamente, pero siempre hay que ir más o menos a los promedios porque de 100.000 personas vos tenés una muestra bastante grande como para decir, bueno, en 28 años, o sea, con casi la totalidad de los aportes realizados, ¿cuál es el resultado? ¿Es bueno para el trabajador? Y bueno, no, porque el promedio de jubilación en BPS, a decir de Simbe, no a decir de Karina Sosa, sino Simbe que siempre está opinando, el promedio en BPS es 34.996 pesos por mes, lo cual evidencia un incremento interanual del 8,6, y en la SAFAP el promedio es de 9.524, incrementa un 7,1, o sea que ni siquiera el incremento se equipara en términos relativos, en términos reales después hay que ver, pero también para llegar de 9 a 34.000 hay que andar para igualarlo al BPS, no le gana cualquiera al BPS, yo creo que eso es lo principal que hay que decir, que el BPS garantiza derechos y las AFAP lo que hacen es lucrar con nuestro dinero, y sobre todo lucrar. Ustedes saben que en los supermercados el 99% de los cajeros son mujeres, ¿no? Bueno, entonces nosotros fuimos allá y le prestamos 106 millones de dólares a Tata para que introdujera tecnología y las dejara sin trabajo a esas madres de familia, con lo que implica, ¿no? Tener un trabajo legal en blanco. Imagínense en el interior profundo, piensen en Artigas, en Bella Unión, en las zafras del limón, en la caña de azúcar, en el litoral. Después piensen en el interior del país, la trabajadora doméstica, como decía Flor. En 2008 y 2009 el BPS no necesitó asistencia financiera del Estado, entonces el gobierno de la época arremetió con un gran diálogo social en el cual benefició a unos 100.000, 110.000 en ese año, o sea, que no tenían causa jubilatoria, reconociéndole a las mujeres un año de trabajo por cada hijo nacido vivo y flexibilizando, o sea, que a los 65 con 25 años de trabajo pudiera llegar a la causal. Había mujeres que tenían 5 hijos, 20 años de trabajo, los podían probar por medio de los testimonios y llegaban a jubilarse, ¿no? Qué importante que fue eso. ¿Y sabes lo que pasó con la 20130, la ley del año pasado? Bueno, ese hijo reconocido también va para el hombre ahora. Sí. Entonces nosotros decimos, ¡puah! ¿Cuál es el criterio? Y claro, porque era una política de género que estaba orientada justamente a contener. Y por otro lado hay otra cosa que nos llama la atención de la ley del año pasado. Dicen que benefician a los trabajadores en peores condiciones, rurales y construcción. Ahora se olvidan del servicio doméstico.
Aparte de que vamos a aclarar, ¿no? Para tener esa salvedad de no jubilarte a los 65 en rural y construcción, tenés que tener 20 años dentro de la industria y en los últimos 10 por lo menos 5 en la misma categoría laboral. O sea, tampoco es que todos los rurales y todos los construcción se van a jubilar a los 60, Sí. ojo. Ahora, Salday me contesta siempre en los pica pica que tenemos, de pico a pico como en el truco, ¿viste? En la prensa, que se puede incluir a las trabajadoras domésticas. Y la pregunta mía siempre es, ¿por qué no lo hicieron de arranque? Claro. Claro. Si la gran Sí. mayoría de la vulneración están las mujeres, Mm. ¿por qué no las tuvieron en cuenta, no? Sí. No, y aparte ahora escuchando esto, no, me trae algo muy personal. Mi madre siempre fue empleada doméstica, trabajaba fuera de planilla claramente, madre de 7 hijos. Mi padre jamás se quedó sin laburo. No, o sea, él siempre pudo seguir sosteniendo, y digo, de estas cuantas situaciones, 7 hijos, ¿no? Bueno, para que imagínate tengas una de idea, veces. las mujeres estamos condenadas a la pensión, como decía ella, Mm. y la gran mayoría de pensiones por fallecimiento, o sea, las de viuda, son mujeres. Mm. Porque con el tema también de la expectativa de vida, las mujeres vivimos más. Mm. Se ve que tenemos un organismo diferente, más resistente, no sé, hacemos varias cosas a la vez, pensamos todo junto y todo nos va saliendo. Sin perjuicio de los hombres, que obviamente no es nada en contra de No, ellos, no. pero sí hay que tener conciencia de que nosotras hemos tenido que luchar para votar, Sí. para ser escuchadas. Si hablamos muy alto estamos locas o somos histéricas. Nunca una mujer puede tener una buena idea. El salario de la mujer siempre está por debajo del hombre. Rígido. Y el tema de las AFAP es muy curioso, ¿no? Porque esto que yo decía de América Latina y el Caribe, por ejemplo, en el tema del ahorro individual, hay que tener en cuenta que ahí no hay un trasvase porque BPS te garantiza lo que es intergeneracional e intrageneracional. Entonces ahí no hace una diferenciación de género. Tanto paga el varón como la mujer y se benefician ambos. Ahora, en el ahorro individual es sumamente ombliguista, el pensamiento es sumamente individualista, sumamente egoísta. Acá ahorro para mí mismo y como el hombre tiene mayor densidad de cotización y completa la planilla, va a tener una mejor jubilación por AFAP también. Obviamente, porque la mujer lo que tiene que hacer, en el mejor de los casos, es probar servicios con testigos, que a veces lo logra, a veces no. Sí, tal cual. Sí, un poco en esto que venían mencionando, nosotras queríamos puntualizar un poco en esto de la relación de la división sexual de trabajo, cómo afecta particularmente a las mujeres, ¿no? Si pudiéramos como profundizar un poco ahí, justamente porque bueno, está claro que tiene una mayor afectación. Antes de contestarte esto, lo que quería decir con la explicación fantástica que nos dio Karina sobre el tema de las AFAPs, y cuando se dan todo ese tipo de explicaciones, bueno, empiezan a aparecer esos millones para acá y millones para un lado y millones para el otro, que de repente las personas, las vecinas, los vecinos se quedan con esos millones ahí dando vuelta, pero lo que tiene sí que quedar como sumamente claro, cuando hablamos de tantos millones y hablamos del tema de las AFAPs, que un gerente de las AFAPs, señor, gana 800.000 pesos, 1.000.000 de Sí, pesos y señor. no sé cuánta plata. O sea, gana como mucho, como que me da vergüenza ajena escuchar que alguien gana eso y lo contrarrestás con lo que puede ganar un pensionista, con lo que puede ganar un jubilado, con lo que puede ganar Es los violento. 25.000 que tenemos de los 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Y vos decís, por favor, o sea, ¿cómo desde el espectro político llegamos a esta situación? Es como muy que te da vergüenza ajena poner los números arriba de la mesa, porque claramente son los que tienen todos los derechos y los privilegios versus los que no tenemos nada. O sea, es como muy descarnada la situación que tenemos hoy en nuestro país, en tanto la precarización que estamos sufriendo todos. Porque por un lado, si tienes esos 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, dentro de esos 500.000 trabajadores hay 265.000 mujeres que ganan menos de 25.000 pesos y tenés casi 90.000 mujeres que ganan menos de 15.000 pesos. A la vez, mencionás el número de la informalidad en nuestro país, que son más de 300.000 trabajadores y trabajadoras, y le pones encima los 300.000 pensionistas y jubilados que ganan la miseria que ganan, estamos hablando de más de 1 millón de uruguayos que estamos en total precarización. Entonces, en un país, colocando arriba de la mesa esta precarización, que es contundente, porque los números no los invento yo, los números están dados por los economistas, colocar el tema de las AFAPs y ponernos a discutir
estos 3 puntos es como que de verdad me da vergüenza ajena que desde lo político no se vea reflejado con mayor contundencia esto que estamos peleando los trabajadores, el movimiento social, los cooperativistas y los estudiantes. Y eso creo que hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque a veces nos enredamos en las cuestiones técnicas y en la realidad que tenemos cotidiana de toda la vida, de verdad que tendremos que seguir profundizando y generando una base social importante que salga a la calle a defender esto de lo que estamos hoy hablando. Y bueno, que se va a ver reflejado en las urnas el 27 de octubre, pero que no termina ahí, ¿verdad? Que no termina ahí. Ahora sí, me habías mencionado otra pregunta, ¿cómo se reflejaba en...? Sí, ¿cómo afecta puntualmente a las mujeres, no? ¿Cómo se ve reflejado esto en la situación? Nosotros tenemos que pensar un poco, lo decía Karina, que las mujeres siempre lo que hacemos es, cuando salimos al mercado laboral, es replicar el rol social que tenemos. Y el rol social que nosotras tenemos, que nos ha asignado la cultura patriarcal y que ha utilizado históricamente el capitalismo, es replicar aquello de que nosotras somos las que cuidamos, nosotras somos las que limpiamos, nosotras somos las que cocinamos, nosotras somos las que enseñamos, nosotras somos las que hacemos como 1000 cosas, como también lo decía Karina, y cuando salimos al mercado laboral salimos muchas veces en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, uno puede imaginar, cuando va por un barrio, nos hablaban, por ejemplo, que hay un 8,2% de desempleo, un poco más en el interior, un poco menos en Montevideo, y yo siempre me pregunto, ese 8,2, ¿cómo se ve reflejado por barrio, no? Ese 8,2, el desempleo, en forma territorial por barrio, ¿cómo se ve reflejado? Si yo voy al Tobogán, que seguramente nos esté escuchando las compañeras Alita allá del Tobogán. Si yo voy al Marconi, si yo voy a Villa Española, si yo voy allá por los barrios que son más complicados y que hoy está, cuando pensamos en esos barrios, de lo que hablamos de la inseguridad, pero no hablamos de la situación real que tienen las mujeres en esos espacios. Cuando uno lo piensa desde ese lugar, las compañeras, ¿cómo sobreviven? Porque no estamos hablando de las compañeras que viven en la Taona o las compañeras que de repente están en otras condiciones. Estamos hablando de las mujeres pobres de este país. ¿Cómo sobreviven las mujeres pobres? Sobreviven de forma informalmente. La compañera vende torta frita, vende en la feria, hace una limpieza, cuida a los gurises de la vecina, rescata un pesito por acá, rescata otro pesito por allá, tiene muy poquitos años de jubilación. O sea, es tremenda la situación que se padece. Y eso también es producto que después, bueno, todo lo que hace la violencia estructural, lo que hace la situación de estos barrios, de estos lugares. Y siempre digo lo mismo, no es lo mismo tener esos 25.000 pesos, casi 25.000 pesos, si yo vivo en Pocitos, porque mi estructura, mi base social, mi espacio de lugar, mis condiciones de vida, capaz que con esos 25.000 pesos puedo hacer un millón de cosas. ¿Por qué? Porque estoy en otro contexto, porque culturalmente estoy en otro contexto. Pero cuando las compañeras están de repente y no llegan a esos 25.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos, en barrios donde la pobreza es terrible, o sea, ¿qué te significa en tu bolsillo esa plata? No te significa nada, o sea, te significa más violencia estructural todavía dentro de mi propia existencia. Entonces, de esas cosas creo que estamos hablando, y creo que esta reforma de la seguridad social fue terrible, principalmente para las mujeres, pero mucho más terrible es si no vamos después hacia un diálogo social que de verdad sea muy contundente, que sea integral y que ponga todos estos matices arriba de la mesa, y esta cuestión que es descarnada de la precarización con la que está viviendo nuestro país. Entonces, tenemos que hablar de la financiación, pero también tenemos que hablar qué tipo de país queremos. Un país productivo, un país donde haya diversificación de la matriz productiva, donde haya empleo de calidad. Empleo de calidad. Hablamos de empleo de calidad. Ganar 25.000 pesos no es un empleo de calidad. Ahora, tener una mísera jubilación de 15.000 pesos, de 18.000 pesos, me parece que tampoco es nada. Y creo que ahí es donde tendría que poner foco el espectro político y que se vea reflejadas las reivindicaciones de las y los trabajadores. Bien, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Bueno, retomamos con la entrevista a Flor de Lis y Karina Sosa sobre el plebiscito de la reforma jubilatoria.
una de las cuestiones que nos gustaría comentar es lo que vos venías diciendo, Flor, de lo indignante que es que personas que tienen salarios de 6 cifras estén planteando que subir las jubilaciones mínimas a 25.000 pesos implica prácticamente, no sé, la debacle del sistema de jubilaciones o una situación económica muy negativa para nuestro país. Entonces, queríamos retomar discutiendo esto, ¿no? Uno de los cuestionamientos más duros de la derecha es la financiación de esta reforma. Entonces, ¿qué nos podrías decir, Karina, sobre eso? ¿Qué es el fideicomiso? ¿Qué implica? ¿Sí? Y por otro lado, otra de las cuestiones que está en el debate es el ahorro individual, ¿no? Que la gente perdería su ahorro individual en las AFAP con esta reforma. Entonces queríamos reenganchar con esos dos temas. Yo creo que en esos temas hay que ser bien claros, concretos y no irnos por las ramas con temas técnicos para que la gente pueda racionalizar lo que va a pasar. Yo hoy tengo obligatoriamente en una AFAP porque me engañaron y no estaba obligado, o porque quise firmar, o porque me dijeron que iba a tener 2 jubilaciones y yo en el 96 dije, guau, 2 jubilaciones, qué bueno, pero nunca me imaginé que el BPS me iba a pagar una mínima de 18.840 y el AFAP capaz que iba a cobrar 100 pesos, 500 pesos, 1.800 pesos, que es más o menos lo que se genera si la persona tenía artículo 8 y está desde el 97 y un salario bajito, porque también están diciendo que son bajas las rentas porque no pagaron la totalidad de los años. No, tenían sueldos muy bajos, porque primero, para aplicar un tipo de reforma de este estilo, habría que haber estudiado el mercado de trabajo, haber analizado la situación y a ver si estábamos todos formales. El Ministerio de Trabajo y el BPS tendrían que hacer las recorridas que por obligación, porque es la competencia que tienen, es investigar si los trabajadores estamos en regla o no, y generar, por supuesto, salarios dignos. Que mientras mantengamos las tercerizaciones vamos muertos con eso, ¿no? Entonces, naturalizamos la tercerización como algo bueno. ¿Es bueno para quién? Para el dueño de la empresa, porque el trabajador asalariado que depende de un sueldo miserable está condenado a la precarización laboral. Como decía Flor, más de 500.000 de trabajadores y 90.000 que están por debajo de los 15.000. A ver, si un jubilado no puede vivir con 18... Sí, no, también mujeres. Después tenemos compañeros que también, pero en realidad nosotros hacemos foco en lo que hay más, que somos mujeres pobres, porque la pobreza tiene cara de mujer y de niño, generalmente. La cuestión acá, un fideicomiso es una herramienta económica que es jurídica a la vez, donde hay varias partes, fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Allí lo que se maneja es cómo se administra el dinero. Entonces, decir que se pierde el ahorro individual es mentira. Básicamente lo que pasa es que ese ahorro que yo lo tenía en una FAP que valía nada, en el BPS vale 17 veces más. 17 veces más. Porque los 5.000 pesos del 96 son 85.621 de hoy. Y cuando el BPS te hace el cálculo de la jubilación, te actualiza por índice medio de salarios tu salario que tuviste durante toda tu vida, y de esa bolsa recién hace el cálculo. O sea que te aumenta en proporción y te lo va a aumentar sobre el 100% de tu sueldo. No sobre solamente lo que le pagaste a BPS y lo que le pagaste a la FAP que queda por fuera. O sea que es muy importante que la compañera, compañero que está escuchando entienda que esa plata revitaliza la posibilidad de tener una mejor jubilación. Y lo dijeron en el Parlamento el 7 de febrero, cuando fue el presidente del BPS, cuando fueron los contadores, los economistas, Saldain y toda su baracutanga, que realmente de adoptar el sistema de transición, que es el anterior al de AFAP, habría que recalcular las pasividades y que eso implicaría 216 millones de dólares. O sea, ¿qué quiere decir? Que están reconociendo que le están robando a la clase obrera 18 millones de dólares por mes. Miren si será importante que el dinero, en lugar de estar en la AFAP, pase al BPS. ¿Y por qué en formato fideicomiso? Se preguntarán. Porque es una garantía que no sucedió en Argentina. Que siempre están poniendo mitos y cuestiones de que la Argentina y el lío que es... En la Argentina todos sabemos lo que pasa. Hay un sistema político totalmente corrupto, ¿verdad? Que tiene pocos controles... y que, bueno, el presidente que tienen, yo me voy a limitar a decir que es impresentable y nada más, pero hay muchos que lo aplauden. El fallo judicial en Argentina, que además era una resolución paramétrica, no estructural, como estamos pretendiendo nosotros, que sea en la Constitución para dar más garantías,
Lo que dijo fue que el tribunal entendió que no había elementos que probaran el argumento de MetLife que la ley 26425 había sido un pretexto para llevar adelante un fin impropio. Por lo tanto, la norma citada no era autosustentable y el Estado se había visto obligado a realizar aportes para cubrir los déficits. ¿Qué quiere decir esto? Que era tan miserable cuando accedían a la pasividad, que tuvo que intervenir el Estado para poner las cosas en su lugar. Y entre las cosas que hizo la Argentina, en el 2008, no ahora cuando asumió Macri en 2019, en esos años que ahí MetLife se anima a hacer el juicio, porque esperó hasta que hubiera un gobierno neoliberal. Porque justamente las AFAP son aplicadas por gobiernos neoliberales, con políticas restrictivas que van de recorte hacia los más pobres y sobre todo hacia las mujeres. Porque hay un odio hacia las mujeres que es incontenible y es visible, o sea, que no se disimula de ninguna manera. Porque así como le dimos la oportunidad al hombre de que reconozca un año de trabajo por cada hijo nacido vivo, nosotros sabemos que en el 99% de las casos somos las madres las que nos ocupamos de los chicos. O sea, no había necesidad de hacer esa diferenciación y sin embargo se hizo. Que es en el nombre de la igualdad de qué si nosotros siempre estuvimos en desigualdad de forma permanente. Entonces el fideicomiso, yendo a lo concreto, se hizo para los cincuentones cuando se entendió que había gente muy perjudicada por el régimen de AFAP. Eso se hizo en 2016. Y funcionó bien. ¿Y cómo no? Si la gente que se pudo asesorar se pasó para el régimen de BPS porque perdía 10, 20 mil pesos por mes de jubilación. O sea, para que vean la diferencia que hay entre la garantía que te da BPS y la que nunca te va a dar una FAP. Sin desmedro de que el sistema de BPS es totalmente solidario, ¿no? Y uno jamás se mira al ombligo cuando piensa en el dolor del otro o en la necesidad de la otra. Siempre lo mira con ojos de ¿qué puedo hacer para mejorar la sociedad en la que vivo y tener una equidad que supere mis ambiciones personales? Bueno, el ahorro individual es eso. Yo pienso en mí. Flor lo decía acá fuera de micro que la gente ve el estado de cuenta y dice, ay, esa plata es mía, y ella lo explicó muy bien, no te la van a dar. Ahora, esa plata no se olviden, desde el 2008 y creo que hasta el 2016 aproximadamente, las AFAP tuvieron rentabilidades negativas. ¿Y quiénes creen que somos los perjudicados cuando hay rentabilidad negativa? Los que supuestamente somos dueños de esos fondos, que no nos preguntan dónde invertirlo, que cuando lo invierten le quitan trabajo a la gente, y sin embargo gastamos, aguantando y viendo si podemos llegar al 50+1 el 27 de octubre, porque entendemos que es el camino. Y tiene que ser una reforma estructural y no paramétrica como la de la Argentina, para que no venga un Milei de vuelta a querer instalar un sistema justamente de eso. ¿Cuál es el rol del Parlamento en la implementación del fideicomiso? Todo. El rol del Parlamento es todo, porque también se dice que el PIT-CNT se va a quedar con los dineros de los trabajadores. En realidad no. El PIT-CNT lo que hace, y las organizaciones sociales, es defender trabajadores. Podremos estar más o menos de acuerdo con algún sindicato, con algún dirigente sindical, podremos criticar actitudes y podrán haber algunos que no resisten archivos. Yo esas te las llevo todas, porque errores cometen todos los seres humanos. Ahora, los dirigentes sindicales que estamos al frente de esta lucha de erradicar el lucro en la seguridad social, cada vez que intentamos conquistar un derecho para los trabajadores se nos piden miles de argumentos. Ahora, al sistema político, ¿cuántas explicaciones se le piden cuando un presidente de la República te dijo que no te iba a aumentar la edad y lo hizo? Cuando deciden exonerar la tasa consular, que son 300 millones de dólares, cuando deciden entregar el puerto, cuando deciden entregar Antel, cuando deciden aprobar la ley de medios. Nosotros somos semi-representados. Ahora queremos ejercer la democracia de forma directa. ¿Y qué es lo que tiene que pensar la gente en general? Es que cuando el sistema político está todo en contra de una iniciativa popular, por lo general es porque la iniciativa popular es de recibo. Y el susto que tienen no tener el dinero de los trabajadores para hacer los negociados de obras públicas y todo lo que hacen para cortar cintas y sacarse fotos. Entonces, pensemos una vez por nosotras mismas y hagamos un cambio real que dé un buen resultado. ¿Y cuál sería ese buen resultado? Bueno, después, en un eventual gobierno del Frente Amplio o del color que nos toque en 1 de marzo,
tendremos que ir, si es el Frente Amplio, diálogo social, porque ya lo propuso en su programa. Si no es el Frente Amplio, ahí vamos a tener que arremangarnos todos y todas y tratar de que se respete, porque el plebiscito tiene que salir victorioso. Tiene que pasar como en el 89, que se llamó el plebiscito de los jubilados y todos los jubilados se plegaron a la causa. Tiene que pasar como la defensa de las empresas públicas, que en realidad son las que dan rentas generales para sostener a la seguridad social. Somos todos nosotros que comprando en el súper, en el almacén, estamos gastando IVA, y eso va también a la seguridad social. O sea, algo que pagamos todos nosotros, tenemos que decir todos nosotros de forma individual, pero por medio de la democracia directa, pensando por nosotros mismos. Los argumentos son: el fideicomiso es una herramienta que se utiliza para salvaguardar el dinero y que no se utilice para otra cosa. Y además, hay que decirlo fuerte y claro, este gobierno que impone esta reforma, en octubre vota un aditivo que crea el fideicomiso 2 de la Seguridad Social, porque se dio cuenta que estaba matando a los cuarentones. Entonces, cuando se dio cuenta, dijo: no, se van a desafiliar pila de cuarentones porque les sacamos el beneficio de multiplicarle la jubilación por 1.5 en el BPS. Entonces, como lo van a hacer, vamos a retener ese dinero en un fideicomiso para que no se dispare hacia ningún otro lado y que quede salvaguardado para jubilaciones y pensiones. Así que yo creo que está suficientemente explicado, pero el fideicomiso es la manera de lograr que el dinero ahorrado vaya a un lugar en el que no sea producto de los efectos del mercado financiero si gano o pierdo, sino que en realidad después, cuando al momento de calcularme la jubilación, me la actualicen por índice medio salario, como lo dijo el plebiscito del 89, que fue el de los jubilados. Bien, en estos últimos minutos de programa que nos quedan, ¿cuáles son las alternativas para la seguridad social en nuestro país? Las alternativas. Sí. ¿Cuál crees vos que después de esta etapa debería ser el camino a seguir? Y bueno, es una respuesta compleja, pero sí tengo muchas ideas en la cabeza y muchísimas ganas de ser parte del cambio real, ¿verdad? Porque duele mucho desde el escritorio tener que decirle a una trabajadora, a un trabajador que no tiene derecho a un seguro de paro porque lo engañaron y está trabajando todos los días, pero le están pasando 6 jornales. Entonces, yo creo que uno de los principios rectores como Estado paternalista debería de ser los controles. Los controles de que si está trabajando, porque como la ley 20.130 anula algunos instrumentos de mecanismos de prueba de servicios, por ejemplo el comunicado 42, que era una aplicación directa de que si yo tenía el 50% o más de los años declarados realmente en planilla, por la aplicación del comunicado 42 no tenía que llamar ningún testigo, y eso era automático y la jubilación salía enseguida. Ahora la gente está esperando 1 año y medio, 2 años. Yo no sé qué está pasando con esa gente, si está comiendo, si le está ayudando un vecino, si tiene hijos que le colaboran, no sé bien cómo está eso. El principio es la conversación con el primero que tenés al lado, y el termómetro social en el que vos te basás para decir, bueno, el foco está acá, el problema está acá, y la solución ¿cuál es? Bueno, remitirse a lo que realmente pasa, porque uno en la televisión ve muchas cosas. Yo lamentablemente consumo mucho YouTube para saber qué se piensa en general. El otro día vi un debate de los presidenciables de varios partidos, dentro de los que no había nadie ni del Frente Amplio ni de la coalición, eran el resto de los partidos que llegaron a 500 votos. Y estuvo muy bueno e interesante, porque como ninguno tiene responsabilidades ahora de gobierno, salvo Vega, que también estaba, que dice: yo aprendí en el Parlamento todas las trampas que hacen y cómo levantan la mano en bloque, y si uno está medio dormido le tocan el hombro y hace así el hombro y levanta la mano enseguida. Bueno, estoy en radio, lo voy a decir que es lo que estoy haciendo. Yo los escuchaba con mucha atención, porque como no tienen a nadie a quien rendirle cuentas, eran tan explícitos en su explicación que realmente te daba como esperanza de decir, bueno, hay algo que va a hacer que las bases sociales tomen alguna decisión por sí mismas, así tengan definido el voto, y creo que se van a volcar por el sí, porque saben que en definitiva refinanciar el Banco de Previsión Social, que hasta ahora lo que vienen haciendo es sacarle recursos para derivarlo al mercado financiero,
va a ser la oportunidad para mejorar el porcentaje de un seguro de paro, el porcentaje de un subsidio por enfermedad, que puedan acceder con menos restricciones. Ese tipo de cosas creo que es a las que hay que apuntar. Quedan 2 minutos. 1 minuto cada una. 1 minuto cada uno. Compas, y ahora sí, con todo, para cerrar, ¿por qué hay que votar el 100 de octubre? Hay que votar el 100 de octubre porque los menos que tienen más son los que son los detractores de esta propuesta de los trabajadores. Los menos que tienen más, que son los dueños de los privilegios, los menos que tienen más, que están sostenidos por los que te hablan de la macroeconomía y te colocan los números desde el desarrollo, que están muy ajenos a las necesidades que tienen las y los trabajadores, son los que nos están diciendo que no votemos. Es como si mañana yo fuera a los consejos salarios a defender el salario y el patroncito con Z lo digo, y el patroncito viniera y me dijera, mire, la verdad es que no le puedo dar aumento de sueldo por 2 o 3 años porque me voy a desfinanciar. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Si laburamos las 8 horas, si trabajamos, si estamos haciendo nuestra tarea con total responsabilidad, usted nos tiene que dar aumento de sueldo, usted nos tiene que pagar, y el tema de la financiación, que para algo es patroncito, lo tiene que tener, búsquela, porque para eso soy su trabajador y su trabajadora. Por lo tanto, acá no hay una debacle, acá hay una cuestión de justicia y de derechos para las y los trabajadores. De eso se trata. ¿Por qué hay que votar el sí? Bueno, porque en definitiva es un mecanismo de defensa de derechos. Colocar a la seguridad social como derecho humano fundamental en la Constitución para nosotros es algo muy importante. Devolverle a la ciudadanía el derecho a decidir en libertad, tanto que mencionan la libertad en estos tiempos. Bueno, lo que nos quitaron fue un poco la libertad y hay que recuperarla. Hay que votar el sí, porque cuando te hablan de grado inversor y de cuentas públicas y de déficit y de deudas y de todo ese tipo de cosas, los trabajadores somos mucho mejores economistas cuando llegamos a fin de mes con el salario miserable. Lo hacía mamá con 6 hijos que crió, así que yo confío mucho más en el ama de casa, en la doméstica y en la compañera que cría a sus hijos en soledad, porque el padre se vuela, y hay que votar el sí por eso, por nosotros mismos, porque en realidad los pobres somos más, como dijo Flor de Lis, y los que más tienen no pueden venir a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que decidir. Entonces, ahí está la respuesta. Cuando más se ponen en contra los privilegiados, los de abajo somos los que tenemos que movernos. Excelente. Bueno, les recordamos que este sábado 10:30 en Mesa 4 vamos a estar haciendo barriada desde Fútbol por el plebiscito, por el sí, y el domingo también 10:30 en Mesa 5 Juana de América, así que les esperamos ahí para seguir sumando votos a esta campaña. Muchas gracias, compañeras, un placer haberlas tenido. Gracias. Gracias a ustedes.